Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Si hay un tema que arranca pasiones en el país es acerca del matrimonio igualitario. Hay dos corrientes que se oponen y no parece que hay algún consenso, y obviamente porque hay un retraso inexplicable, inaudito y también injustificable por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe de legislar, la que debe de regular en este tema, la que debe decir si es inconstitucional o no la famosa frase que el matrimonio es igual, o sea, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esto está contenido en el Código de la Familia, el artículo 26. Hay varias demandas en la Corte Suprema de Justicia sobre esto y están sobre el escritorio del magistrado Luis Ramón Fábrega. Desde hace algún tiempo pues hay una acumulación de estas demandas, pero aún no hay un pronunciamiento oficial. Quiero recibir en esta oportunidad a Iván Chanis. Él es el presidente de la Fundación Iguales y quisiera yo darle la más cordial bienvenida a este programa. Don Iván, ¿cómo está usted? Gracias por aceptar la entrevista, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias, de verdad. Don Iván, yo creo que usted no puede estar más de acuerdo conmigo en que este tema arranca pasiones en la sociedad. ¿Por qué cree usted que esto ocurre de esta forma tan ferviente en Panamá? Mi opinión sería porque demoramos muchísimo tiempo en tener un debate franco, responsable y respetuoso sobre la dignidad humana de personas LGBT. Más aún, han pasado más de 4 años sin que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión. Estas esperas largas, estas falsas, esas esperas en tomar diálogos nacionales que debieron haber iniciado hace muchísimos años, obviamente conlleva a esta situación que tú muy bien describes. Claro. Ahora, recientemente ustedes participaron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que parece que le ha avanzado mucho más rápido la situación en la CICH que en la misma Corte Suprema de Justicia de Panamá. ¿Por qué esa audiencia es favorable para ustedes, si es que es así? Es ciertamente muy favorable y es como lo describes, mucho más rápido la respuesta de la CIDH que nuestra propia Corte Suprema, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las cortes de muchos otros países del hemisferio, han entendido la urgencia en el respeto al derecho que las parejas del mismo sexo tienen en el acceso al matrimonio civil. Porque esas cortes de esos países, porque la Comisión Interamericana comprende que el no acceder a esta institución civil, que se llama matrimonio, conlleva una serie de discriminaciones que afectan negativamente un grupo plural de nuestra sociedad. Porque no solo somos personas LGBT, son sus familias, son sus compañeros, son sus amigos, son toda la sociedad que está a su alrededor. Ahora, ¿qué sigue después de esta audiencia? Sigue que el Estado logre poder avanzar en todos esos espacios en los cuales no ha actuado de la manera correcta o bien no ha tomado decisión. Es un espacio de diálogo y de oportunidad. Recalco eso, es una oportunidad para que Panamá, coherente con su tradición jurídica y social de respeto a los derechos humanos de todas las personas, entre al camino correcto de la historia y entre al grupo de naciones que pasan la página en cuanto a la discriminación y la dejan atrás y construyen junto con esta comunidad y los aliados a la comunidad LGBT una nación más consolidada, más democrática, más próspera y con más paz. Bueno, yo pude pues presenciar virtualmente esta audiencia. Lo que me llamó la atención mucho es que se hablaba de un debate, pero yo en todos los intervinientes no vi una sola persona que se opusiera a la figura de matrimonio igualitario, por lo que
No creo que se le puede llamar a eso un debate. ¿Cuál era el mecanismo para que pudiera entrar alguien que se opusiera al tema? ¿O por qué no había una voz opositora en esta audiencia? Bueno, porque justamente una audiencia temática sobre un tema de derechos humanos y en la especialidad que le da a los comisionados y comisionadas, entre esos el presidente, como pudiste tú también ver, de conocer sobre una situación. Nadie fue a debatir sobre el derecho que tienen o no las personas de estar en contra del matrimonio civil. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que proteger la libertad religiosa de cualquier congregación o cualquier iglesia, a que dentro de ellas se respete su libertad religiosa, su libertad de opinión, su libertad de asociación, y allá no haya nada que decirle o obligarle, muy por el contrario, respetar esas creencias. Estamos hablando de un debate, no un debate, de un espacio objetivo de decir cuál es la situación. No hay un debate, no debe haber un debate sobre si yo soy una persona digna de ser respetada en mi individualidad como ser humano. Los derechos humanos son indivisibles. Entonces, más que un debate, esto fue un espacio de información a la comisión, para que la comisión, conociendo en este caso de la parte peticionaria, Fundación Iguales y las personas que me acompañaron, el Estado pudo refutar lo que quiso refutar también, porque al final del día la responsabilidad recae sobre el Estado, y el Estado tuvo la oportunidad de decir todo lo que quiso decir con exactamente el tiempo que tuvimos la sociedad civil. Así es. Además, complementado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que brindó su opinión también desde la perspectiva universal de derechos humanos. Bueno, el Estado pues realmente no debatió nada. Lo único que hizo fue hablar de los avances que ha habido en materia de respeto a las garantías de la comunidad. Eso realmente al Estado tampoco le compete decir en este momento algo a favor o en contra, porque bien lo dijeron ellos, es la Corte quien debe de hacer este pronunciamiento. Así es que no veo una posición del Estado tan, ¿cómo puedo decirlo? Que tenga una posición a favor o en contra. Ellos no son los que deben de decir esto. No pueden decidir sobre los recursos de inconstitucionalidad que están en la Corte Suprema de Justicia. Así es. Como nosotros también dijimos en esa audiencia, la Corte es independiente y debe tomar su decisión en base a derecho, no hacia presiones sociales, no hacia opiniones de terceras personas, más que en lo que dice el derecho. Pero permíteme dar mi opinión o la visión de lo que acabas de decir. Yo discrepo. El Estado, a través de todos sus órganos, está en la obligación de respetar los derechos humanos de las personas LGBT. Escuchaste a las comisionadas que fueron súper claras en pedir al Estado que dijera qué ha hecho por una ley de no discriminación, qué ha hecho en la protección de la no violencia contra personas LGBT, qué hizo durante la pandemia para respetar la identidad de personas trans que fueron totalmente violadas en su derecho tan sencillo como la alimentación y a la movilidad. Sí. ¿Qué ha hecho Panamá para derogar leyes como la de la policía o de los bomberos, que prohíbe el lesbianismo y el homosexualismo considerándole faltas graves, tan graves como lo es disparar contra otro policía? ¿Qué ha hecho Panamá para derogar la ley sobre transfusión para donación de sangre, donde las personas gays o lesbianas somos considerados al igual que personas drogadictas o promiscuas? Entonces, sí hay cosas que el Estado puede hacer, no específicamente en el tema matrimonio, a eso te doy claramente el punto, pero a toda una serie de formas lo de que respetar. rodea. Lo que rodea. Déjame hacer una pausa breve, Iván, y regresamos con más porque es precisamente el tema del segundo bloque. Una pausa. Regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Nuestro invitado de hoy es Iván Chanis de la Fundación Iguales. Vamos a hablar exactamente
de lo que se puede considerar también un derecho humano. Hay una discrepancia y también hay fallos que anteceden a este principio. Iván es el presidente de la Fundación Iguales. Yo quisiera entrar ahora a entender algunas cosas. El derecho al matrimonio, como lo están poniendo prácticamente la Fundación, según lo que yo tengo entendido, y si no me corrige, lo están calificando como un derecho humano, ¿no? Entonces, lo que he entendido, de acuerdo a algunos fallos que he leído, es que este derecho realmente lo dan los gobiernos y no se puede considerar como un derecho humano, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, categóricamente es un derecho humano. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestra última instancia judicial en materia de derechos humanos en interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que la importancia es explicarlo desde el punto de vista del acceso al matrimonio. O sea, el Estado está obligado a brindar a las parejas del mismo sexo el acceso en igualdad al matrimonio civil. Entonces, ¿por qué está obligado el Estado? ¿Perdona? ¿Por qué está obligado el Estado? Por ejemplo, la Corte Europea ha dicho que los Estados no están obligados en hacer eso. Bueno, Panamá no forma parte de la Corte Europea. Yo Panamá lo sé, forma pero son parte antecedentes. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Europea también, en ese mismo fallo, es importante decir la parte segunda, dice que si bien la Corte Europea da ese principio, también le dice a los Estados miembros de la Comunidad Europea que están obligados a equiparar cual sea que se llama el acceso a esa entidad civil dentro de sus países a parejas del mismo sexo. Entonces, al final del día, Adelita, es un tema de discriminación o no. La Corte ha dicho, la orientación sexual es una categoría protegida en base al artículo 1.1 de la Convención Americana. Entonces, si yo no puedo discriminar a una persona a acceder a una instancia civil, en este caso, el matrimonio, por ende, el Estado está en la obligación de asegurar ese acceso. En este caso, además, nuestra propia Constitución no lo prohíbe. Entonces, estamos en mejor condición que otros países que tenían un nivel de prohibición a nivel constitucional, hasta la misma, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, habiendo una diferenciación más difícil que la de Panamá, interpretó de manera favorable diciendo: un hombre y mujer es un tipo de matrimonio y eso no implica que una pareja del mismo sexo también pueda o no tener ese acceso al mismo derecho. A ver, si bien esto, lo que yo entendí es que ya después queda en potestad de cada gobierno legislar al respecto, ¿verdad? Eso es lo que yo he entendido. Antes, nosotros en Panamá debemos esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y respecto a esto, hay una tardanza en el tema. ¿Usted cree que ese fallo va a ser un fallo apegado al derecho o va a ser un fallo presionado? Por cualquiera de los dos lados, porque yo sé que también el grupo a favor del matrimonio está presionando, ¿no? Igual que los otros. Porque es nuestro derecho legítimo de reivindicación y justamente de ser tratados con dignidad y de dejar atrás muchas décadas de discriminación hacia las parejas del mismo sexo. Yo soy optimista, me mantengo optimista porque yo soy un demócrata, porque yo creo en los derechos humanos y porque creo en el derecho. Yo para eso estudié Derecho 5 años en la USMA y sigo estudiando todos los días. Y yo creo y tengo fe en la justicia. Y la Corte Suprema es la última instancia nacional que debería asegurarme a mí como panameño, a usted y a cualquier persona que está en nuestra república, que seamos tratados en igualdad. Por ende, yo soy optimista que los jueces y juezas, magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Panamá fallarán en derecho y por ende reconocerán el matrimonio civil a parejas del mismo sexo. ¿Qué pasa si fallan en contra? Sería algo muy triste, no solo para Panamá, sino para todo nuestro hemisferio, para el derecho común latinoamericano, para el sistema interamericano de derechos humanos. Y tenemos el recurso que es ir hacia la última instancia judicial en materia de derechos humanos para Panamá, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que ya se ha pronunciado a favor. Así es que ya se ha pronunciado a favor. O sea, que ahí ya sabemos cuál va a ser el resultado. La pregunta es, muchos alegan que esto no es vinculante y también se quejan. Por ejemplo, ha salido la voz de la Iglesia, la voz de los grupos en contra de esto, que
no debe de hacerse una imposición sobre lo que debe de haber en Panamá, sino que seamos nosotros mismos los que llevemos este diálogo y logremos un consenso. Al sacar un fallo a favor de parte de la SIC, sienten que es una imposición. ¿Usted qué puede decir sobre esto? Totalmente en desacuerdo, muy por el contrario. Fallar o seguir dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente parte de nuestro sistema judicial. Panamá, de manera voluntaria, desde 1990, específicamente el 9 de mayo, presentó ante la Secretaría General de la OEA 2 documentos mediante los cuales, como país, reconocíamos como obligatorio y de pleno derecho las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de la Convención. Es decir, Panamá en 1990 fue a la OEA a firmar y decir: nosotros cedemos nuestra competencia de manera soberana para que en temas de derechos humanos haya una protección extra a nuestros nacionales o las personas que viven aquí, para asegurar el respeto de los derechos humanos de todos y todas las personas. No solo el derecho de las personas LGBT, Adelita, de cualquier persona que sufra o sienta que el Estado está violando sus derechos humanos. Por ende, al contrario, o sea, a ir en favor de la Corte, o lo que dice la Corte, fortalecer nuestra democracia. ¿Pero es vinculante o no es vinculante? Porque ahí yo he visto que mucha gente dice que eso no es vinculante. Es decir, puede decir la SIC lo que determine, pero ya está en el gobierno adoptarlo o no. Es vinculante, así lo ha dicho la misma Corte, así lo ha interpretado la Comisión Interamericana, así lo han entendido los países del hemisferio, quienes todos han seguido lo que dice la Corte en tema del matrimonio igualitario. Así lo reconoció legítimamente y específicamente y recientemente Costa Rica y Ecuador, como los últimos 2 países, y así los países de las Américas han seguido lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Panamá también lo ha hecho. Entonces, ¿por qué ahora un tema sí no es vinculante? Porque no les gusta y no está dentro de su espectro ideológico. Eso no quiere decir que sea vinculante y que Panamá está obligado, y si no cumple, su responsabilidad internacional estaría en juego, en este caso, un caso ante la Corte, y Panamá podría ser condenada. Déjeme hacer una pausa, don Iván. Hacemos un poquito más de conversación en el último bloque, si es que vamos a tratar de sacar al máximo esta entrevista. Una breve pausa, usted por favor no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado, porque el día pues esta semana pasada que se hizo todo el revuelo acerca de la audiencia de la SIC, la iglesia se pronunció y dijo algo interesantísimo. Iván, dijo que no se opone a la unión legal de personas del mismo sexo, pero insistió en que la figura del matrimonio debe quedarse como una pareja entre hombre y mujer. Yo me pregunto, ¿ustedes cómo reciben este pronunciamiento? ¿Y qué tienen que decir, no? Primero, saludar y felicitar un final, posición un poquito más receptiva de lo que la comunidad y la población LGBT viene exigiendo desde hace muchísimos años. Dicho esto, es importante establecer o recordar, como lo hice al inicio de esta entrevista, que el matrimonio civil en absolutamente nada tiene que ver con el matrimonio religioso. Y desde mi punto de vista personal y desde la Fundación, nosotros queremos enviar nuestro saludo y nuestro mensaje más respetuoso a la Iglesia, a todas las religiones, a todas las creencias, y dejarles muy claro que nosotros no pretendemos cambiar en nada lo que dentro de sus organizaciones sea los requisitos o las formas para acceder a un sacramento o a un rito que sea el matrimonio. Claro. Esto es únicamente frente a la relación que tiene un juez o notario con 2 personas mayores de edad que voluntariamente quieren unir sus vidas y la protección que le brinda el Estado a esas 2 personas. Siempre se ha dicho que la palabra matrimonio es lo que genera en esto un cortocircuito. Yo me pregunto, y se lo he hecho esta pregunta a varios de sus colegas, si ustedes estarán dispuestos a aceptar una figura distinta a la del matrimonio para poder lograr sus uniones legales. ¿Se puede lograr este consenso?
Llamarlo de manera diferente sería perpetuar la discriminación, sería una oportunidad perdida de poder reconocer que somos seres humanos iguales, iguales ante la ley, en este caso ante una institución civil que se llama matrimonio. Entonces, ¿cuál podría ser, por su parte, la posición? Siempre mantenerse en la palabra matrimonio, aunque genere pues choques con los opositores de esta forma. Es que es un problema mucho más conveniente de semántica, si yo te digo sí o no a una palabra. Es que eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice nuestra Constitución, eso es lo que dice las constituciones del mundo, eso es lo que dice el Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos. Tendríamos que cambiar todo un sistema, y no solo en Panamá, de todos los países del mundo, que la institución que reconoce la unión de dos personas en una familia y que la brinda la protección del Estado se llama matrimonio. Lo que pasa Entonces, es que, perdón la interrupción, disculpa. adelante. Lo que pasa es que el matrimonio como tal, la figura como tal, tiene consecuencias sociales y igualmente económicas, como todo el mundo sabe. Ha sido una figura instalada desde hace muchos años a la que la gente ha estado muy arraigada. Entonces eso también ha sido parte de, no puedo decir, pues de la no aceptación, por así decirlo, de quienes no convergen con sus principios. Bueno, es que la palabra matrimonio no tiene un dueño. Ninguna institución es dueña de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio proviene, o la institución del matrimonio proviene desde Roma formalmente. Y todas las civilizaciones han entendido que es importante la protección de la familia. También el mismo matrimonio ha evolucionado. El matrimonio inicialmente no le daba igualdad de derechos a los cónyuges. Solo el pater, o sea, solo el hombre tenía derechos sobre los bienes de la familia y sobre la herencia. Eso ya ha evolucionado. En países en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, hasta no hace mucho, había una prohibición al matrimonio interracial. O sea, dos personas de diferente etnia no se podían casar, estaba prohibido. Y eso evolucionó. La sociedad dijo, esto no está bien, hay que aceptar que una persona blanca se puede casar con una persona negra y no hay nada de malo en respetar esa unión y que ellos formen una familia, que el Estado le dé la protección. En este caso, hoy, en 2020, en Panamá, un país democrático donde supuestamente no hay fueros ni privilegios, donde no debe haber discriminación y donde todos nacemos libres e iguales, se nos prohíbe a parejas de gays y lesbianas casarse porque hay una concepción que aún no hemos podido como sociedad pasar, que es que hay algo negativo en que esas dos personas se amen. Ahora, Iván, y cuando no reconocemos eso, entonces prohibimos casarse y se perpetúa la discriminación. muchos se preguntan si esta entrada al matrimonio o la legalización del matrimonio del mismo sexo será la puerta para poder después hacer adopciones. Es que ¿qué matrimonio no tiene derecho a formar una familia? Además, no todos los matrimonios quieren o no tener hijos. No todas las personas quieren tener descendencia. Pero es un derecho legítimo en la igualdad de toda familia poder tener hijos. Y es una realidad, y quien la quiera negar, pues va a ser difícil hacerlo, que hoy día en Panamá hay una gran cantidad de familias homoparentales, es decir, conformadas por dos mujeres, por dos hombres, y tienen hijos. No solo las mujeres lesbianas pueden tener naturalmente hijos biológicos, Bueno. También hay parejas de divorciados que tienen hijos de su primer matrimonio y luego encuentran una pareja del mismo sexo. Y todas estas familias están criando hijos de una manera fabulosa, con amor, dándoles protección económica, social, cultural, de una familia. Y hoy día el Estado a esas familias no se les reconoce el derecho que tienen las familias de padres heterosexuales. Estamos, además, truncando el derecho de esos niños y niñas de poder tener la protección que se merecen, y es que tengan dos personas que están criándolos formalmente y tienen el apoyo del Estado. Tengo dos preguntas que me están quedando por fuera. En uno de los proyectos de los fallos que estaba haciendo el magistrado Luis Ramón Fábrega, quería enviar el tema a la Asamblea Nacional, eso es lo que yo me pude enterar,
en una de las investigaciones, porque serían ellos más bien quienes legislen. Eso fue en uno de los proyectos de ley. Él ha hecho 2. ¿Qué pasaría si esto llega a la Asamblea? Sería complicado por el tipo de asamblea que tenemos y por su constitución. Es para todos conocido lo que sucede en la Asamblea Nacional de Panamá. Hay muchas cosas que podrían ser mucho mejores. Esto es un tema de derecho y se hizo a través de las Cortes. Si bien hay países que han legalizado también el matrimonio civil a pareja homosexual a través de sus legislativos, de senados. Sí, pero este sería caso, trasladar el escenario a otro lado, ¿no? Es como que no está papa caliente. Es pasar la papa caliente y no tomar Creo una yo. decisión que puede ser difícil socialmente, pero que es lo correcto legalmente. Así es. Hay algunas personas que opinan que las siglas de las personas que se identifican del mismo sexo o trans, etcétera, cada vez aumentan más. Y esto también pues crea una falta de, pues no sé si de seriedad, como ponerlo así, pero cada vez hay más letras a estas siglas. Y esto también pues genera como pensamientos, ¿qué más se va a agregar a estas siglas más adelante? Al final del día, Delita, es un tema de respetar la dignidad humana de las personas. Si yo me identifico como persona gay o me identifico como queer, es parte de mi realización personal. Así como alguien quiere llamarse, que le digan filósofo o no le digan filósofo porque cree en la filosofía, yo tengo el deber de respetar cómo esa persona quiere que se le llame. Es parte de nuestra identidad y yo creo que es importante tener un poquito la mente abierta y receptiva a escuchar cómo le hace a una persona feliz que lo llame. Si a una persona le hace feliz que lo reconozcan con un pronombre específico, para mí, y parte de mi humanidad me dice que si esa persona quiere que lo llamen con un pronombre específico, utilizar ese pronombre. No me afecta en nada llamarlo como esa persona se quiera llamar, es simplemente parte de su realización humana y creo que una forma alternativa de eso es hablar de la diversidad sexual, hablar de minorías sexuales, hablar de personas queer, que es un movimiento reivindicativo que no solo inicia en Estados Unidos, sino que también en Sudamérica. Yo me considero humano, primeramente. Yo soy Iván, yo soy hombre, también soy hombre gay y formo parte de la comunidad LGBT. No creo que sea tan complejo ir cambiando, ¿no? Ir aceptando individualidades que las personas así lo sienten. Don Iván, tengo que despedir el programa lastimosamente, pero quiero agradecerle muchísimo que haya aceptado esta entrevista y que nos haya dado la oportunidad de conocer algunos pasos subsiguientes con respecto al tema. Vamos a tratar de esclarecer algunas otras cosas que seguramente van a venir más adelante. Gracias, don Iván. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Gracias a usted también por toda la atención que puede prestar a este programa. Sumamente agradecida por su audiencia, siempre muy pendientes de este programa. A todos un saludo muy especial. Polígrafo de la Estrella de Panamá.